Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a estudiar el tema de la donación de órganos en la tradición judía y les comparto el material. Y dice así: para el concepto de donación de órganos, lo que trabajan todos los rabinos como primer tema es el concepto de pikuach nefesh. ¿Qué significa pikuach nefesh? Significa que la vida siempre está primero. Por ejemplo, en Shabbat hay un montón de cosas que uno tiene que cumplir, un montón de preceptos. ¿Qué dice la tradición judía? Por pikuach nefesh, por salvar un alma, por salvar una vida, está permitido transgredir cualquier cosa. ¿Querés romper Shabbat para salvar una vida? Rompe Shabbat. Tenés que romper el ayuno de Yom Kippur, romper el ayuno de Yom Kippur. Tenés que cortar con Yom Kippur porque bueno, yo les cuento, de hecho, en mi familia, hace 2 Yom Kippur, mi primito chiquito se cayó en las escaleras del templo y se fracturó una mano, ¿sí? Y el templo inmediatamente lo agarró, abrió una camilla dentro de la comunidad, que es muy grande, que tiene como una salita, llamaron a una ambulancia, lo subieron a la ambulancia, se lo llevaron. Fue todo, actuaron de una forma como si fuese un día normal, como si Kippur no importase. ¿Sí? ¿Por qué? Pikuach Nefesh. Ori, voy a hacer una pregunta. Este principio ha acompañado al judaísmo durante siempre, o sea, cuando se construye la Torá, ¿el principio ya está o aparece, digamos, conceptualizado en el tema del Talmud, El Talmud de Babilonia sí, porque, aparece en la Torá y el Talmud lo desarrolla. porque ¿Sí? me viene llamando mucho la atención que hay cosas que uno, como que, pues, y me perdonan, que uno como que se las atribuye a una persona y resulta que es que el judaísmo ya lo viene pensando desde hace mucho. Por ejemplo, este el principio de la vida en el Shabbat, pues uno, pues yo que estoy formado en el cristianismo, a veces le hacemos la cuña con que Jesús lo dijo, pero cuando yo veo muchas cosas, resulta que es que ya el judaísmo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, pero no te olvides, acá te voy a hacer un comentario, no te olvides que Jesús era rabino y era judío. Con lo cual, todo lo que Jesús podía haber enseñado, lo enseñó desde su concepción judía. Totalmente, claro. ¿Sí? De hecho, acá me voy a permitir tirar un palo, pero Jesús ni se enteró que se reinventó una religión en su nombre. Sí, el cristianismo, el catolicismo nació 200 años después. Con lo cual hay que ver si hubiese estado de acuerdo, ¿sí? Siendo rabino, siendo parte del pueblo de Israel. Pero bueno, esas son otras cosas. Vamos a seguir con nuestra clase que es donación de órganos. Y dice así: el libro de Levítico, el libro de Baikra, dice una frase, que es una oración que no está completa acá, que habla de un tema y después viene a este tema y dice: no estarás de brazos cruzados con la sangre de tu prójimo. ¿Sí? O sea, no podés quedarte quieto si la vida de alguien está en juego, dice el libro de Baikra. Y a este, Ori, sí, perdón, te hago una consulta. sí. Al momento en que salieron estas responsas de la donación de órganos, o sea, la primera, ¿ya estaba la responsa sobre la donación de sangre o fueron juntas? Lo que pasa que lo que pasa que el tema de la sangre para el mundo judío no es un problema. Entonces todo tiene que ver con una cuestión de donación de órganos. Donación de órganos, donación de médula, donación de sangre, todo tiene que ver con ese concepto. El tema O de la sea, sangre, la donación de sangre estuvo siempre permitida. claro, porque no es un problema para la tradición judía. Okay. El tema es que para algunas sectas ligadas al cristianismo, eh, el tema de la sangre tiene que ver que para ellos la sangre es vida, entonces no podés donar tu sangre, pero para la tradición judía no tiene nada que ver una cosa con la otra. El judaísmo es muy racional. ¿Sí? Ustedes ya lo ven en cada clase, no solamente en las clases que doy yo. ¿Sí? El judaísmo es muy racional. De hecho, yo les voy a contar algo. Yo justo hace un ratito acabo de subir un video a TikTok hablando de eso. Hay un libro, se llama, no sé si se ve, Difícil Libertad, de Emmanuel Levinas, que es un libro excelente, ¿sí? Así de gordito, que se los recomiendo. Emmanuel Levinas, que no lo conoce, filósofo judío. Pero
Emmanuel Levinas dice algo que es muy interesante, y es que la vida espiritual, la palabra vida y la palabra espíritu, no son sinónimos, son antónimos. ¿Sí? Esto ya alguna vez lo dije, porque la vida es violenta, la espiritualidad no. ¿Sí? La vida se nos presenta de forma violenta. O sea, el conocimiento que nosotros tenemos del mundo y de las cosas es disruptivo. Un día no conocíamos algo, al otro día lo conocimos y eso se nos presentó de forma violenta, algo que no esperábamos. Claro, yo lo tomé por ese lado, o sea, al momento de la escritura de la Biblia y de la Torá, no existía la práctica de donación de sangre, así que me imagino que en algún momento habrán sacado una respuesta sobre eso, porque se habrán preguntado si podían o no. Por eso te preguntaba si fue anterior a esto o si fue medio todo junto. No, probablemente fue todo medio junto, ahora te explico por qué. Pero, de hecho, lo más interesante acá es qué es lo que va a decir Levinas, que Levinas, además de ser filósofo, era judío. Levinas tiene libros sobre discursos talmúdicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir Levinas? Levinas dice algo que es muy interesante, y es, la vida es violenta, la espiritualidad no. Por ende, la vida espiritual no funciona. No podría ser nunca, no existiría el concepto de vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo más cercano a la espiritualidad? La razón. Porque el razonamiento no se presenta de forma violenta, sino que es algo que va despacio, lento, es un proceso. Que nosotros podamos razonar las cosas no es algo violento, ¿sí? Es algo que tenemos nuestro proceso. Entonces lo que dice Manuel Levinas es que lo más parecido a la espiritualidad, porque no es violenta, es la razón. Con lo cual, una religión, para ser espiritual, tiene que ser racional, porque lo irracional es violento, según Levinas. Y el judaísmo es racional. Y lo que lo hace ser una religión que dé una respuesta a todo, y su respuesta, si ustedes ven la respuesta del judaísmo, siempre son a través de la razón, no es a través de, no sé, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, o va siempre a través de lo que está sucediendo y lo que pasa y de la interpretación de los textos. Con lo cual, el judaísmo siempre es racional y siempre va a trabajar y funcionar de forma racional. No se puede pensar el judaísmo desde lo irracional. Sí hay judíos irracionales, pero bueno, imbéciles en el mundo hay por todos lados. ¿Sí? Vamos a seguir con el material. Y dice así. Veíamos recién que Baikra dice, no te vas a quedar de brazos cruzados frente a la sangre de tu prójimo. Y el Tratado del Talmud de Babilonia, el libro de Sanedrín, dice, ¿de dónde se deriva que quien ve a otro ahogándose en un río, o siendo arrastrado por un animal salvaje, o siendo atacado por bandidos, está obligado a salvarlo? ¿De dónde se deriva que tenemos que salvar a alguien que se está ahogando, o que está siendo atacado por un león, o que lo están choreando ahí en la esquina? Del versículo que dice, no te vas a quedar de brazos cruzados frente a la sangre de tu prójimo. ¿Sí? O sea que si hay alguien que está pasando un momento mal, tenés que actuar. A todo esto, ¿sí? Y acá viene el concepto de pikuach nefesh, ¿no? El de salvar una vida. La pregunta es, ¿cuál es el límite, ¿sí? De salvar una vida? Pero si pongo en riesgo mi vida o no, ¿sí? Entonces acá empieza el concepto de salvar una vida. El Tratado de Baba Metzia, también del Talmud de Babilonia, va a decir esto. Si dos personas estuviesen caminando por un camino desolado, imagínense dos personas en medio del desierto, y uno tiene una jarra de agua en posesión de una persona tiene una jarra de agua y el otro no. Y la situación fuera tal que si ambas personas beben de la jarra, ambos van a morir, porque no hay agua suficiente para todo el camino para los dos. Pero si solo uno de ellos bebe, llegará a un área poblada. Hay una disputa sobre la halajá en el Talmud de Babilonia que dice, Ben Petora enseñó que es preferible que ambos beban y mueran y que ninguno vea la muerte del otro. Esta fue una opinión aceptada por todos los rabinos hasta que llegó Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva dijo, el versículo dice, y tu hermano vivirá conmigo, lo que indica que tu vida tiene prioridad sobre la vida del otro. ¿Sí?
puede llegar a resultar hasta un poco fuerte, un poco chocante. Pero lo que está diciendo Rabbi Akiva es, si yo tengo una botella de agua, mi amigo no tiene una botella de agua, estamos los dos en medio del desierto, si compartimos la botella de agua, ninguno de los dos llega salvo a la ciudad, se nos morimos en el camino. Si uno solo toma la botella, uno se salva y el otro no. ¿Qué dice Rabbi Akiva? La vida de uno está por encima de la del otro. Tenés que tomarte la botella, ¿sí?, y seguir tu camino. ¿Qué dice en Petora? No, los dos toman, los dos mueren. Hay una cuestión más ética y moral que una cuestión médica acá. Pero lo que más o menos está queriendo decir Rabbi Akiva es que la vida de uno es muy importante y uno no puede arriesgar su vida por la vida del otro. Eso es lo que está diciendo Rabbi Akiva. Y que acá va a colación a lo que el Tratado de Sanedrín dice, donde si hay una persona que está siendo atacada por un animal salvaje o una persona que se está ahogando, ¿sí?, no podemos quedarnos de brazos cruzados como dice la Torá. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento no nos quedamos de brazos cruzados? Porque si hay una manada de leones atacando a una persona, yo no me voy a meter ahí a fin de que también me maten a mí. ¿Sí? Entonces, lo que dice Rabbi Akiva es, calma, viejo. O sea, hay un momento para interrumpir y meterse y salvar la vida de otro, hay momentos donde no. El momento que tu vida corre riesgo, no lo hagas. Es lo que está, más o menos está diciendo el texto. Ahora, vamos con Mishneh Torah. Mishneh Torah es de Rambam, Maimónides, en la Edad Media. Escribió un libro larguísimo, el Mishneh Torah, que yo ni siquiera lo tengo en casa. Tengo 4 tomos de los 12. Lo que pasa es que cada vez que quiero pensar en comprarme un tomo más, aumenta. El otro día me quise comprar un tomo, averigué cuánto costaba y salía 4.000 pesos. Me dije, me faltan 8 tomos, eso no termino más. Y dice así, Mishneh Torah dice así: cualquiera que puede salvar y no salva, transgrede. ¿Sí? Transgrede el no te quedes de brazos cruzados sobre la sangre de tu prójimo. Así también, quien ve a su amigo ahogándose en el mar, bandidos atacándolo o un animal malo atacándolo, y él mismo es capaz de salvarlo o podría contratar a otros para salvarlo, pero no lo hace. ¿Sí? O sea, si vos podés salvar a alguien y no lo haces, sos responsable. Alguien que escucha a los adoradores de ídolos o informantes tramando daño para él o tendiéndole una trampa y no se lo dice a su amigo ni le informa, ¿sí?, también es responsable. O si sabe de un adorador de ídolos o de un matón que están en camino hacia su amigo y podría apaciguarlos en nombre de su amigo para cambiar su intención y no lo apacigua, y también cualquier caso similar, aquel que comete cualquiera de estas transgresiones se quedó de brazos cruzados ante la sangre de su prójimo. ¿Sí? O sea que acá el Rambam Maimónides está diciendo, es mucho más extenso el concepto de quedarte de brazos cruzados. ¿Sí? O sea, como que hasta cuando te enterás que lo van a lastimar o que van a mandar a alguien o que están tramando algo en contra de esa persona. Hasta acá entendemos que el concepto de salvar una vida tiene que ver con mientras vos puedas hacer algo y no pongas en riesgo tu vida, diría Rabbi Akiva. Acá hay una responsa del año 1582 del Radbaz. Esta la encontré en la página de la Universidad Barilán. El Radbaz es el acrónimo para Rabí David ben Simbra, que era talmudista y cabalista y nació en España. Fue gran rabino del Cairo y Dayan es juez, fue juez en Tzfat y en Jerusalén, ¿sí?, hace 500 años. Y dice así: en cuanto a la declaración del rabino, ¿sí?, de Rambam, porque eran todos los rabinos españoles amaban a Rambam, a Maimónides, ¿sí? Entonces, y lo llamaban como el rabí, como si fuese el único. ¿Sí? Cuando dicen rabí, era como él solo. En cuanto a la declaración del rabino, de bendita memoria,
cualquiera que sea capaz de rescatar se refiere a alguien que pueda ser claramente rescatado sin que el rescatador ponga en peligro de ninguna manera su vida, como alguien dormido bajo una pared inestable que el posible rescatador puede despertarlo de su sueño, pero no lo despierta, o uno que sabe de pruebas para exonerarlo, es decir, por ejemplo, de la pena capital y no se presenta a presentar las pruebas, tragué la prohibición de no te quedará debajo de brazos cruzados con la sangre de tu prójimo. No solo en este caso, sino si al salvarlo existe un pequeño riesgo potencial de peligro, como en el caso cuando lo ve ahogándose o bandidos atacan o los animales salvajes amenazan, porque existe en todos los casos un riesgo de peligro. Todavía está obligado a rescatar y aunque no pueda hacerlo él mismo, no está exento por este motivo, sino que está obligado a usar sus propias finanzas para salvar a la víctima. ¿Sí? Hasta acá acabamos a salvar a la víctima. Sin embargo, si el riesgo potencial se inclina hacia la certeza, no está obligado a sacrificarse para salvar a su prójimo. Yo les quiero hacer un comentario a colación de todo lo que acabamos de leer, porque no sé si vieron. La Torá dice la frase: no te vas a quedar de brazos cruzados frente a la sangre de tu prójimo. El Talmud agarra eso y dice, se está refiriendo al ataque de un animal, al ataque de bandidos, o al ataque de una persona que se esté ahogando, que lo tiene que salvar. Esto lo va a agarrar, por ejemplo, el Beit Yosef, o lo va a agarrar el Rambam y va a decir, no solamente se refiere a esto, también se refiere a una persona que si te enterás que lo van a hacer daño, que lo van... ¿Sí? Quiero que sepan cómo, porque acá van también viendo, y después el Radaz lo desarrolla más. Entonces acá van viendo cómo la tradición judía va desarrollando un versículo. Un versículo de la Torá, el Talmud lo desarrolla así, el Rambam lo desarrolla así, la Edad Media se desarrolla así, y más adelante se desarrolla así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van sucediendo cosas en la vida que hacen que ese versículo o que ese desarrollo del Talmud se quede corto. Y ahí viene el famoso término de responsa. Cuando en algún momento el judaísmo pensó, bueno, no hace falta, por ejemplo, tiro un ejemplo cualquiera, no hace falta, por ejemplo, tener electricidad usando en Shabbat. O perdón, vamos a ser más claros, no se puede usar energía en Shabbat, dice el Talmud. La energía era entendida como fuego. Entonces ya cuando llegan los momentos que se inventa la electricidad, hay que agarrar esa frase del Talmud y empezar a decir, no, pero pará, ¿qué nos quiso decir el Talmud? ¿Sí? Porque ahora esto cambia. Bueno, imagínense todo el desarrollo que tiene la halajá, la ley judía, a través de 2000 años de historia, ¿no? Porque no podés contradecir, de alguna forma es como no contradecimos a nuestros rabinos, sino que le sumamos, le adicionamos cosas. ¿Por qué? Porque nuestros rabinos fueron sabios en su época. En vez de contradecirlos, vamos a mantener lo que dicen y a sumarle y sumarle y sumarle cosas. ¿Sí? Muy pocas veces se ha contradecido. Y generalmente cuando se contradice de una forma muy sutil, como diciendo, estamos de acuerdo con esto, pero ahora, aquí, esto no corre más. ¿Sí? Siguiendo con el tema, la pregunta es, una vez que vemos esto del concepto de Pikuach Nefesh, la pregunta es si pueden los judíos ser donantes de órganos. ¿Sí? Entendiendo el concepto de Pikuach Nefesh. ¿Se puede o no se puede? Yo sé que la respuesta que le mandé da que se puede. Ahora, desde la racionalidad nuestra, podemos, ¿sí? Pero siempre y cuando nuestra vida no corra riesgo. Yo puedo donar órganos siempre y cuando mi vida no corra riesgo. Las primeras responsas, yo les cuento, el primer trasplante que fue efectivo, que funcionó, fue en la década del 50. O sea, no fue hace mucho, fue hace 70 años, que fue un trasplante de riñón. Se había querido hacer mucho antes, varias veces, y no funcionó. ¿Sí? Con lo cual, imagínense que el mundo judío no tuvo tantos años para generar responsas y pensarse en el tema y evaluarlo.
Ori, Sí, yo con esto que acabas de leer entiendo de que uno puede ser donante de órganos siempre y cuando sea un donante cadavérico, porque si no estás poniendo en riesgo tu vida por donar el perfecto. órgano. Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque acá iba a decir algo. El primer trasplante se hizo en la década del 50, que fue un trasplante de riñón. ¿Sí? Se había intentado hacer antes y no había funcionado. A partir de ahí empezaron a funcionar algunos trasplantes y se empezó a desarrollar el tema. Y la primera respuesta que aparece en Estados Unidos es en el año 68. Y la respuesta que aparece primero es una respuesta sobre los trasplantes de órganos post-mortem. El judaísmo no se pensaba con un trasplante de una persona viva, no lo podían pensar, no se lo podían ni imaginar. Pero el mundo fue cambiando en pocos años y tuvieron que sacar cada vez más responsas. ¿Sí? Así que imagínense cómo también fue avanzando la tradición judía frente a este tema. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a ver un poco las concepciones que tiene el mundo judío sobre el tema. Y es así, Bueno, una sí, acotación. Ahora que la pienso y en base a lo que vimos sobre eutanasia y que está permitida en ese caso, supongo que ahí sí podrá ser un donante vivo. perfecto, está bien. Vamos a leer, vamos a leer. Dice así, las preocupaciones, yo esto les acabo de resumir 136 hojas, ¿no? Dice así, las preocupaciones sobre la donación de órganos después de la muerte se basaron tradicionalmente siempre en las leyes relativas al manejo de los cadáveres y en la opinión errónea de que los cuerpos deben ser enterrados intactos. Si van a resucitar después de la llegada de Mashiach, la creencia tradicional conocida como Tjiat Meitim. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Hay pequeños versículos, pequeños, si los contamos no deben llegar a 5 versículos en todo el Tanaj. En el libro de Daniel hay 1 o 2 comentarios. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de los Maccabim hay 1 o 2 comentarios sobre la resurrección de los muertos, sobre que los huesos van a volver a levantarse en las épocas de Mashiach. Concepto de Mashiach, yo sé que ustedes piensan que Mashiach es un salvador heroico, un hombre alado que va a aparecer y nos va a salvar a todos. La palabra Mashiach viene de Mshlach, que significa ungido, o sea, un nuevo rey. ¿Sí? Una persona que va a luchar la guerra de Israel y llevarnos hasta la tierra elegida y cuidarnos y protegernos. ¿Sí? De hecho, el Rambam, que es súper racional, dice, no se les ocurra pensar que Mashiach va a ser un ser mágico y especial que va a hacer milagros. Eso es de idiota. Lo dice el Rambam, no lo digo yo. ¿Sí? Muy bien. Y sin embargo, uno ve que los movimientos más observantes piensan eso. O no leyeron Rambam, o no lo tienen muy claro, o esperan realmente un salvador que realmente sea mágico y alado. ¿Por qué digo esto? Porque según la tradición, cuando llegue Mashiach, los muertos se van a levantar de sus tumbas para volver a ser juzgados, dice la tradición más antigua, más mística. ¿Sí? Entonces, ¿qué decían la mayoría de los rabinos cuando empezaban a preguntarse sobre la donación de órganos? Es, no, pero ¿cómo? Si nosotros le ponemos un órgano, no sé, de Pepito a José, cuando llegue Mashiach y se levante de la tumba, le va a faltar el órgano. Pero además de que le va a faltar el órgano lo tiene Pepito, que le va a desaparecer a Pepito y le va a aparecer mágicamente a José. Como una locura. Bueno, estaba dentro de ese pensamiento irracional, esto es lo que yo quería decir con el tema de judaísmo que tiene que ser racional, estaba dentro de ese pensamiento en el mundo judío. Piensen en un mundo judío posguerra, post-Shoah, post-holocausto, ¿sí? Que el mundo judío post-holocausto estaba esperanzado con la creación del Estado de Israel y decían, se viene Mashiach now, ¿sí? Ya está llegando el Mashiach, volvimos a nuestra tierra, el mundo está cambiando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aceptar esto si los muertos se van a levantar de sus tumbas en cualquier momento? Bueno, en algún momento lo Yo, racionalizaron. Sí, Adriana. yo pensé que lo veía más por el lado de pureza o impureza, de que si una persona muerta se supone que
algo impuro y vos tenés encima algo de esa persona muerta, te transformarías en impuro también. De la misma forma, pensándolo con el pensamiento ortodoxo, ¿no? De la misma forma que si tocas a una mujer menstruante, te transformas en impuro. Supongo que mucho peor debe ser tener el órgano de alguien que se murió adentro. Sí, el tema de la pureza no es tan preocupante, porque haces mikveh y se terminó. Okay. ¿Sí? Ahora, sí, el tema de la resurrección de los muertos que habla la tradición. Ori, Con no lo se cual, puede, no, sí, no es factible entender la resurrección de los muertos en el tiempo del Mesías como una, digamos, como una valoración de justicia de todos los judíos que han muerto injustamente. O sea, hay muchos judíos que los han matado en el holocausto, no se ha hecho justicia. Entonces, de la resurrección de los muertos no se puede entender como la justicia de esos que han caído y que vuelve y sale el nombre de ellos, más que la resurrección de la carne. sí, los movimientos más racionales del judaísmo entienden que la resurrección de los muertos quiere decir el hecho de que se haga justicia. ¿Sí? Pero algunos toman las cosas tan literal que piensan que realmente alguien puede levantarse de su tumba. Más allá de eso, lo interesante es que en algún momento también se repensó eso y dijeron, no, bueno, pero si va a ocurrir el milagro de que los muertos se van a levantar de su tumba, si ese milagro ocurre, también tiene que ocurrir el milagro de que el cuerpo en descomposición se vuelva a componer. Con lo cual, si le sacamos un órgano para darse a otro, se va a regenerar dentro del cuerpo de esa persona que renace. Entonces ahí lo racionalizaron un poco y dijeron, esto no puede ser motivo para prohibir la donación de órganos. ¿Sí? Ahí empezaron a cambiarlo. ¿Por qué? Por Pikuach Nefesh. Entonces, vamos a seguir un poquito. Eh, Y dice así. Ori, una cosa Sí. como por cultura general para yo saber, el judaísmo no crema los muertos. No, no, porque de la tierra venís y a la tierra volvés. Así Ok. como Dios moldeó a Adán a partir de a la tierra, así como te moldeó, tenés que volver, según Ok. la tradición. Bueno, ¿cómo define el judaísmo la muerte? Acá empieza el tema, dice así, Rav Papa dijo, la disputa con respecto a qué tan lejos buscar señales de vida, ¿sí? Porque acuérdense lo que estamos hablando es las primeras reglas sobre, las primeras responsas sobre la donación de órganos iba en post-mortem, ¿sí? Entonces al ser post-mortem, la pregunta es en qué momento se considera vida y en qué momento no. Entonces Rav Papa, esto es el Talmud de Babilonia, ¿sí? Rav Papa dijo, la disputa con respecto a qué tan lejos buscar señales de vida se aplica cuando un excavador comienza a remover los escombros desde abajo, comenzando con los pies. ¿Sí? Se cae una obra en construcción, ¿sí? Entonces empieza a remover los escombros debajo, comenzando con los pies, y dice así el Talmud. En tal caso, es insuficiente para controlar hasta su corazón. Más bien, uno debe continuar quitando escombros hasta que pueda revisar su nariz para respirar. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo la tradición judía? ¿En qué momento consideramos a alguien muerto? Lo consideramos a partir del momento en que, cuando quitamos los escombros, ¿sí? Vemos si está respirando, vemos su nariz a ver si respira. Pero si uno limpió los escombros de arriba hacia abajo, de arriba estamos hablando desde la cabeza para abajo, ¿sí? Y revisó la nariz de la víctima, ya no es necesario que siga revisando el cuerpo. ¿Sí? Todos en cuyas narices estaba el hálito de vida, dice el libro de Génesis, dice el libro de Bereshit, con lo cual se reconoce que si se respira hay vida, si no, no. Lo mismo que habíamos visto en el tema del aborto, de que la vida es a partir del que el bebé respira, con lo cual imagínense la situación, ejemplo, porque pónganse en la situación no actual, sino antigua, en donde se caía una casa, se derrumbaba una casa. Si encontramos la cabeza de la persona que quedó bajo los escombros y vemos que no respira, no seguíamos sacando los escombros. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero hay que darle una muerte digna. Sí, bueno, lo vamos a sacar lentamente, despacio, para poder enterrarlo dignamente, pero no había un apuro. En cambio, si encontraban los pies,
había apuro porque quizás estaba respirando. ¿Sí? Eso es lo que dice la tradición. O sea que lo que a nosotros nos da la señal de que hay vida es si la persona respira por la nariz o no. Eso es Talmud de Babilonia, estamos hablando de siglo III. Ahora, vamos con Igrot Moshe, esto es Moshe Feinstein, en el año 1976. ¿Sí? Responsa de Igrot Moshe, Estados Unidos, dice así. Alágicamente, respirar mecánicamente no se considera un signo de vida. Si una persona que se mantiene por respirando de manera mecánica no es un signo de vida. La prueba del hálito de vida requiere que el paciente respire por sí mismo. Respirar por medio de una máquina no satisface la definición alágica de respiración y por lo tanto se considera que el paciente está muerto siempre que se cumplan los demás criterios. Pero cuando se repara el ventilador o se reemplaza el oxígeno, es posible observarlo durante un periodo aproximado de 15 minutos, mientras el ventilador está apagado. Si no hay evidencia de actividad respiratoria independiente durante este periodo, es seguro que el paciente está muerto. ¿Qué está diciendo? Piensen en un respirador, piensen en esto del año 76, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Cuando cambias el tubo de oxígeno o cuando tenés que cambiar el aparato, lo que sea, revisá si está respirando por sus propios medios, aunque sea poquito, ¿sí? Aunque sea suave. Si está respirando, significa que está vivo. Si no, lo consideramos muerto. ¿Por qué Moshe Feinstein dice esto? Porque si está considerado muerto y solamente se mantiene vivo con un respirador, significa que sus órganos se pueden donar. Porque para la tradición judía está muerto. Entonces sus órganos se podrían utilizar. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Ahora, vamos a seguir y dice así. ¿Cómo define el judaísmo? Sí. Ori, te sigo, pero ¿cuáles son los otros signos? Porque si no, hoy en día... O sea, No, los otros signos es si la persona mueve un dedo, si mueve una pierna, ¿sí? Pero, porque si no, consideramos que la mitad de los que están ahora en terapia intensiva están muertos, y en realidad no. Claro, vos pensás que esto es una responsa del año 76 también, y además te puso un extracto de una responsa, ¿sí? En donde Moshe Feinstein dice qué es lo que él considera vivo o muerto para poder donar los órganos de la persona. Claro. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿cómo define el judaísmo la muerte, particularmente en esta era moderna de sistema de soporte vital? Aunque de ninguna manera unánime, ¿sí? Porque esto no es unánime, hay rabinos que no están de acuerdo, muchos rabinos sostienen que la muerte en la ley judía ocurre cuando el cese irreversible de la función del tronco cerebral, ¿sí? En la muerte cerebral un paciente no puede respirar de forma independiente sin un ventilador mecánico, pero su corazón puede seguir latiendo, lo que crea una ventana para la extracción de órganos vitales como el corazón y los pulmones y otros órganos más. El movimiento conservador ha respaldado una posición aún más expansiva. En 2010, y acá viene la respuesta de Joel Roth, las autoridades religiosas del movimiento dictaminaron que en situaciones en las que una persona está inconsciente y depende del respirador, no tiene esperanza de recuperarse, incluso si puede mostrar una actividad cerebral limitada, la persona puede, bajo ciertas condiciones, ser removida, ¿sí?, del soporte vital y sus órganos tomados para trasplante después de que el corazón deja de latir. ¿Sí? Una opinión más restrictiva de algunos rabinos ortodoxos sostiene que la muerte ocurre con el cese de los latidos del corazón, un criterio que hace que la donación de órganos vitales sea mucho más difícil desde el punto de vista médico. Según esta opinión, cualquier extracción de órganos de un paciente cuyo corazón está latiendo estaría absolutamente prohibida. ¿Sí? O sea que estamos hablando ya en una época más moderna, estamos hablando en una época actual, que hay rabinos que no están de acuerdo. Esto es lo que yo quería decir. Una responsa no significa que sea aceptada por todo el mundo, pero significa que una parte del judaísmo la acepta, si una parte del judaísmo la acepta, se puede utilizar. Y uno diría, porque acá yo pienso, digo, bueno,
Pero, ¿qué le importa a una persona de mi comunidad si el judaísmo está a favor o no de la donación de órganos? Si necesita un órgano, va y si alguien necesita un órgano y lo tiene que donar, como donar un riñón o qué sé yo, va y lo dona. ¿Sí? ¿Qué le importa si el judaísmo está a favor o no? Bueno, pero hay gente que sí, gente que le gusta vivir dentro de la halajá, que le gusta vivir dentro de la tradición judía, por eso el judaísmo tiene que dar esas respuestas. ¿Debería una persona arriesgar su vida para salvar a otra? Y dice, la Torá dice así. Esta es una tshuvá se llama Problemas Halágicos Contemporáneos. La cuestión de que si uno debe o no arriesgar la propia vida para salvar la vida de otro es objeto de considerable desacuerdo. ¿Sí? Bueno, hay varios rabinos que están de acuerdo o no, esto lo tienen en el material, lo pueden leer. ¿Sí? Usa lo que dijo el Radbaz, que es lo que habíamos leído antes. Yo leí esto, dije, ¿quién es Radbaz? Me puse a buscarlo y ahí lo encontré en la Universidad de Barilán. Pero el texto es muy interesante. Vamos a la parte importante porque ya es casi la hora. Dice así, órganos de donantes vivos. El judaísmo prohíbe ponerse en peligro innecesario y la donación de órganos nunca es completamente libre de riesgos, como decía antes Adriana. Las autoridades de todas las denominaciones están de acuerdo que si un trasplante de seres vivos pondría al donante en peligro de muerte, no debería realizarse. ¿Pueden donar sus órganos para investigación médica? ¿Sí? La mayoría de los rabinos dicen que no, aunque hay excepciones. Con la investigación, la línea entre la donación de un órgano específico y la salvación de vidas es lo suficientemente indirecta como para que la mayoría de las autoridades no crean que califique como pikuach nefesh. ¿Sí? Que está diciendo que si uno dona órganos para la investigación médica, lo que está diciendo la tradición es, no, bueno, pero yo no sé si eso considera pikuach nefesh, que estudien el órgano de la persona significa que va a salvar muchas más vidas. No es algo completamente afirmable, que se pueda afirmar. Entonces, es muy difícil poder tomar esa decisión. Entonces, ¿qué va a decir? Pero Ori, si nos ponemos estrictos con esto de que uno no puede arriesgar su vida para salvar a otro, en Israel no debería haber departamento de bomberos. Porque el bombero está arriesgando su vida para salvar a otro. Pero pará, porque no terminamos de leer. Ah, ok. Está bien. Te espero. Ahora vamos a terminar. Estamos en la última hoja y dice así. Yo les traje un resumen pero resumidísimo, sobre las posiciones de los diferentes movimientos del judaísmo. ¿Sí? Sobre los 4 movimientos más fuertes. Tres, pero hay uno dividido en 2. Y dice así, el movimiento reformista, ¿sí? El judaísmo reformista dice así, la donación de órganos de un donante vivo, siempre que no ponga en riesgo la vida del donante de manera significativa, es una mitzvah tishmit, ¿sí? Una mitzvah loable. O sea, el riesgo siempre está presente, pero si no es un riesgo realmente alto, sí, que lo haga. ¿Sí? Es una mitzvah loable, pero no es obligatoria, dice la tradición reformista, ya que con toda cirugía existe cierto peligro y angustia para el donante. La posición del movimiento reformista es permitir el trasplante de órganos o partes del cuerpo de un cadáver para cualquier propósito médico legítimo. ¿Sí? El movimiento reformista, para cualquier cosa, vamos bien. El judaísmo reformista acepta el estándar de muerte cerebral como indicador suficiente. Por lo tanto, cuando las pruebas clínicas revelan que el donante tiene muerte cerebral y que la función de sus órganos vitales se mantiene únicamente a través de medios artificiales, esos órganos se pueden utilizar para trasplantes. ¿Sí? Este es un movimiento reformista. Ahora el movimiento Masorti. El movimiento Masorti dice, la ley y la tradición judía respaldan el principio de Kabod Hamet. El Kabod Hamet es honrar al difunto. ¿Qué significa Kabod Hamet? Hay una ley de la tradición judía muy antigua y es que uno tiene que rendirle honores al difunto. Honores al difunto es, se murió, no se pierde tiempo. Si se murió hay que hacerle un entierro digno, preparar todo, ¿sí? que limpiar el cuerpo. Entonces, quizás el concepto de la donación de órganos va a retrasar todo el concepto de Kabod Hamet.
Entonces, el movimiento conservativo es decir, estamos, por ejemplo, salvando una vida, pikuach nefesh, pero estamos dejando de lado la mitzvah de Kevod Hamet. Entonces, es como, para cumplir una mitzvah, rompemos otra mitzvah, y el movimiento conservador se debate eso, que era un debate de algunos rabinos que no aceptaron la primera chubá, sacaban este tema, y dice así: incluido el entierro inmediato y el trato respetuoso de los restos, al mismo tiempo el judaísmo afirma la centralidad de la mitzvah de pikuach nefesh. ¿Sí? O sea, al mismo tiempo la vida está por encima, con lo cual pikuach nefesh está por encima de Kavod Hamet. Los miembros del comité de la ley judía y los estándares del movimiento conservador han lidiado durante mucho tiempo con la tensión entre Kavod Hamet y pikuach nefesh, preguntando si es posible que pikuach nefesh anule la preocupación de Kavod Hamet. Su respuesta es que no solo está bien que un judío done órganos, y no solo es un acto de gesed, de bondad amorosa, sino que es una mitzvah y un mandamiento positivo. O sea que el movimiento conservador no solamente dijo eso, sino que dijo, y es mitzvah donar órganos. ¿Sí? O sea, tenés que donar tus órganos. Es una mitzvah. Vamos a lo que dice la ortodoxia. La ortodoxia moderna dice: cuando la medicina moderna temprana mostró que una autopsia podría salvar una vida al establecer las causas de muerte y el patrón de mortalidad, el rabino Yehezkel Landau dictaminó que cuando hay una persona enferma cuya vida puede salvarse realizando una autopsia a un individuo recientemente fallecido, entonces la mitzvah de salvar vidas anula la prohibición de uso de un cadáver. ¿Sí? O sea, si se puede, o sea, lo mismo que nosotros aquí, pikuach nefesh está por encima de todo lo demás. Las autoridades halágicas luego siguieron con el permiso de donar órganos con la aprobación de la familia. El rabino Moshe Feinstein es el que escribió el Librot Moshe. El rabino Moshe Feinstein amplió este permiso a los trasplantes de córnea, argumentando que la ceguera es una forma de muerte. La discapacidad reduce tanto la calidad de vida que restaurar la vista equivale a salvar vidas. Dice Librot Moshe. Y la donación de órganos es la mitzvah más importante y la persona más religiosa debe realizarla, dice la halajá ortodoxa. El máximo respeto por los muertos es permitirles salvar una vida. Dar vida es la forma más alta de respeto por la vida. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo acá Librot Moshe, que es fantástica la frase, es: el Kavod Hamet, no hay mayor Kavod Hamet, no hay mayor respeto al muerto que darle la posibilidad de que pueda salvar una vida. Fantástico lo que dice Librot Moshe, porque está haciendo de una forma, dando vuelta a un precepto que la ortodoxia no se permitiría negar, pero es un rabino ortodoxo dándolo vuelta diciendo: pero qué mejor que el Kavod que la bendición de que una persona muerta salve una vida. ¿Sí? Entonces, acá Librot Moshe Feinstein resolvió un problema que la ortodoxia tenía retrasado por muchos años. Y vamos a ver qué dice Lubavitch, el mundo hasídico de Chabad Lubavitch. Dice así: mientras esté vivo, donar un órgano sin el para que pueda vivir, donar un órgano sin el que pueda vivir para salvar la otra vida es uno de los mejores actos que se puede hacer. Salvar una vida es salvar un universo entero. ¿Sí? Hay una frase del Talmud que dice: quien salva una vida salva el mundo entero. ¿Sí? Que se usa mucho que se dice en la película de La lista de Schindler. Han declarado nuestros sabios. También, después de la muerte, la donación de órganos está permitida y constituye una mitzvah asombrosa en el caso que se necesite un órgano para un trasplante específico e inmediato. ¿Sí? O sea, que la donación de órganos actualmente está aceptada por todos los movimientos. ¿Sí? Por todos, absolutamente todos. Ninguno rechaza la donación de órganos. Obviamente, lo único que tuvieron todos se demoraron diferentes tiempos, cada uno tuvo sus tiempos para aceptarlo, ¿sí?
y cada uno tuvo sus motivos para pensarlo, pero todos terminaban aprobando de manera positiva el tema de la donación de órganos. ¿Sí? Es muy interesante porque muy pocas veces los tres movimientos se ponen de acuerdo. Muy pocas veces. ¿Sí? ¿Y por qué les traje el mundo hasídico? Porque muy pocas veces el mundo de Lubavitch está de acuerdo con todo lo que dice la ortodoxia. Entonces acá todos están a favor del mismo tema. Lidia. Sí, que tenían que agregar aparte que donar salva las vidas, pero también en el caso de que se hace por donación de órganos de un muerto, da consuelo también a la otra familia que perdió a esa familia, a ese hijo, hija, y da el consuelo de que eso sirvió para dar vida a otro. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero bueno, esto es un poco los conceptos de la tradición judía. Acoto una cosita a lo que dijo Lidia, no es dar vida a otros, sino a otros, porque por cada persona que dona sus órganos son varias las vidas que se salvan, porque va un órgano para distintas personas, para cada persona, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es un poco lo que pasa con la tradición judía y la donación de órganos. Ya casi que se cae de maduro que en el siglo XXI no se acepte, y la tradición judía no acepte. ¿Sí? O sea, en el momento que lo planteamos era, bueno, yo ya sabía que era positivo. Pero es importante quizás entenderlo, cuál fue el debate. ¿Sí? Porque el debate es la resurrección de los muertos, el debate es el Kabod Amet, el debate es el hecho de salvar una vida sin poner en riesgo la vida de uno. ¿Sí? Los debates van por ese lado, nunca el debate fue puesto en no donamos porque no queremos, sino hay otros temas que también preocupan y es una vez que podamos resolver todo esto, o si tenemos una respuesta a todo esto, nos va a servir. ¿Sí? La tradición judía termina diciendo, Pikuach Nefesh está frente a cualquier cosa. Bueno, pero por ejemplo, si no hubiéramos estado en esta clase, yo no me hubiera enterado que era una mitzvah positiva el donar los órganos. Yo pensé que estaba prohibido. Porque ya deja de ser una elección para hacer un mandato, o sea, pasa a ser alajá. Sí. Yo creo que... Ah, bueno, a ver, Adriana, Perdón, habla. voy a decir algo. Y de hecho, hoy traje, No. hoy yo tuve clases con una rabina, nosotros tenemos clases con una rabina de Israel, se llama Diana Villa, que estudiamos poskim son todo lo que es los rabinos medievales, y aproveché que había preparado la clase y le hice una pregunta sobre el tema no sé si vieron que hay cuestiones de trasplantes de piel que a veces muchas veces usan piel de cerdo. ¿Sí? Y lo que tiene esta rabina es que agarra un libro así de su biblioteca, hace así y te responde rápido. Y cualquier tipo de trasplante, como por ejemplo la piel de cerdo, sabiendo que para el judaísmo el cerdo es algo impuro, como hablábamos antes vos, Adriana, Pikuach Nefesh, por Pikuach Nefesh todo es aceptable. ¿Sí? En ese sentido. Ori, Sí. existe un concepto judío, pues calculo que en hebreo, que sea paralelo al concepto griego de virtud, de arete. Lo pregunto porque de todas maneras este es un acto virtuoso, pero virtuoso es un concepto, digamos, muy griego. Entonces yo quiero saber si desde el judaísmo y calculo que en hebreo, pues hay un término parecido o un término similar. Tiene que ver con el Gesed, con la bondad divina. Ok. ¿Sí? O sea, por una cuestión de Gesed, vos lo tenés que hacer. Okay. ¿Sí? Bueno, Lidia, ¿qué ibas a decir? No, que pienso yo en la práctica, en 1967 fue el primer trasplante grande que lo hizo Christian Barna por el corazón, y cuando de ahí en adelante, bueno, primero no salieron bien las cosas, después, bueno, empezaron cada vez a mejorar las cosas, después de corazón terminaron con riñones y pulmones y corazón más completo, y el hecho de avanzó que todos son seres humanos y supongo que a los rabinos también le habrá tocado y bueno, tuvieron que aceptar las cosas.
Y lo más probable es que a mucha gente de su propia comunidad les haya pasado la donación de órganos, con lo cual hayan tenido que analizarlo seriamente y aceptarlo. ¿Sí? Y me pregunto ¿No? si Maimónides tocó el tema en algún momento en la parte médica, pero bien no me acuerdo. Hay algo, se habla de algo, de no es trasplante. Podríamos preguntarle a Benja, el que sabe mucho más de Rambam es Benja. Yo de Rambam estoy medio, o sea, lo leo mucho, pero Benja sigue mucho más a Rambam. ¿Sí? Hay un Bueno, acá lo que está diciendo Susana es que las mitzvot se hacen cuando uno está vivo. Y es verdad, lo que dice la Torá es las mitzvot son para vivirlas, no para morirlas. Con lo cual, las mitzvot se cumplen en vida. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, pero me imagino que en base a la pregunta que hizo, ¿cómo fue el nombre? Perdón, bueno, la última pregunta que hicieron recién, me parece que en base a eso es lo mismo que la de honrar al muerto y esas cosas que lo hace la familia. La familia es la responsable de cumplir esa misma. Bueno, por eso para la respuesta ortodoxa la familia tiene la decisión. Sí. Claro. Muy buena. Y una cosita que quería acotar es que vos das como sentado y que es lógico en la época en la que vivimos que se acepte, pero tengamos en cuenta que todavía hay muchas religiones que no permiten ni siquiera la donación de sangre. Por eso le decía que el judaísmo es más racional que otra cosa. ¿Sí? Bueno, ¿qué decías, Raquel? Perdón. Que te quiero agradecer muchísimo, me pareció una clase fantástica, muy completa, muy completa. Aclarado el tema que siempre con los ortodoxos se cree que son tan blanco y negro que se quedaron en el tiempo con esto de no las autopsias, pero lo aclaraste muy bien. Y quiero que le mandes un saludo a Diana Vila, familia amiga de la infancia y la adolescencia. Se lo voy a decir. Una gran rabina, además y gran persona. Se lo voy a decir. Raquel Nussbaum. Le voy a decir. Bárbaro, gracias. No estoy yendo mucho a clases porque estoy llegando como tarde, ahora que las cosas se mataron. Sí. Ya tiene otras obligaciones uno, entonces a veces no llego. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La semana que viene vamos a ver adopción y vientre subrogado. ¿Sí? Así que nos vemos la semana que viene y a quien nos veamos en otras clases, en otro momento, nos vemos cuando nos veamos. ¿Sí? Saludos. 7:30. 7:30.